Habacuc, por favor, capítulo 3, versículo 17 al 19. Vamos a leer Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice así la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y mis alturas me hace andar. Oremos. Padre celestial, Dios, bendice este mensaje de su palabra. Dios, te pedimos que tú nos hables a nuestros corazones, que podamos, Señor, aprender más de su palabra. Dios, nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aunque la higuera no florezca. Quiero compartirles a ustedes en esta mañana el título de esta serie: guardando el corazón, en los tiempos en los cuales debemos guardar nuestro corazón para Dios. Y el mensaje, el tema de esta mañana es guardando el corazón en tiempos de necesidad extrema. Aunque la higuera no florezca, decía el salmista, aunque vengan tiempos de extrema necesidad, no deberíamos nosotros, hermanos, quejarnos. Cuando nos encontremos, hermanos, no encontremos el alivio y no encontremos el descanso, y las necesidades, hermanos, empiezan a presionar a nuestros corazones, hermanos, nosotros debemos mantenernos y no quejarnos. Aún los mejores corazones o los corazones más limpios pudieran ser empujados y ser llevados, hermanos, a murmurar y a menguar en cuanto a la fe y la paciencia. Por eso, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros nos guardemos. En caso como este, hermanos, nosotros necesitamos considerar seriamente cómo vamos a reaccionar ante una prueba, hermanos, de necesidad extrema. Primero, hermanos, quisiera que viéramos si hay necesidad extremas, hermanos. Lo primero que quiero que veamos, número uno, no somos los únicos. No somos los únicos. Si Dios llegase a reducir todas nuestras la abundancia que tenemos y la holgura que nosotros pudiéramos gozar, déjeme decirle, hermanos, no somos los únicos en el mundo, aún siendo creyentes. Note lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:11. 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. 1 Corintios 4, versículo 11. Note lo que dice, versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y las soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos los hombres. Hermanos, si hay necesidad extrema, déjame decirle, hermanos, no somos los únicos. Hombres como el apóstol Pablo y aquellos que servían con él pasaron, hermanos, tiempos de pruebas difíciles. Pasaron, hermanos, tiempos duros. La Biblia nos habla también del propio David. Mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, versículo 4. Note lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 25, versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas
Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les hemos tratado mal ni les faltó nada en todo el tiempo en que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayan por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a la mano de tu siervo y a tu hijo David. Pero note, hermano, lo que dice esa última frase: te ruego que le des a tu siervo, o que le des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. David tiene la necesidad de estar rogando a un hombre llamado Nabal para que le ayudara en cuanto a sus necesidades. Siendo ungido por Dios, habiendo librado batallas, habiendo servido a Dios y a su pueblo, librándolo de los filisteos, sus enemigos, aún David, hermanos, tuvo necesidad. Aún David, hermanos, el dulce cantor de Israel, aquel hombre que Dios había ungido y que Dios lo había hallado un varón conforme a su corazón, está en una extrema necesidad y está acudiendo con un hombre, aunque estaba en todo su derecho, porque él, siendo parte del ejército y protector, era lo mínimo que podían hacer ellos con él y con sus hombres por haberlos cuidado. Está rogando que le supliera su necesidad. Y déjenme decirle, hermanos, muchas veces nosotros pensamos, cuando estamos en una necesidad, que somos los más sufridos, o que somos los únicos que estamos padeciendo una situación difícil. No, hermanos, qué tontos a veces somos. A veces, hermanos, pensamos que somos los únicos, cuando la Biblia nos habla de hombres como Pablo, de hombres como David y tantos más que estaban viviendo en una situación tan extrema y no se andaban quejando, no andaban murmurando. Piensa cuántas cosas hizo Pablo por el ministerio. Cuántas iglesias, cuántas personas nos ganó, a cuántos obreros no entrenó el apóstol Pablo. Piensa todas las batallas que hizo David, cuántos salmos compuso, todas las cosas que hizo para su pueblo y para su Dios. Cosas mucho mayores que las que tú y yo hemos hecho. Y aún así pasaron por extremas necesidad. ¿Qué hemos hecho nosotros de manera significativa en la obra de Dios, en la cual Dios tenga que sentirse en deuda con nosotros? Pensemos, por favor, en un momento. Es que a veces, hermanos, nos quejamos y nos quejamos como que Dios nos debiera a nosotros. Hermanos, Dios no le debe a nadie nada. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Nada más, Él es Dios y punto. Y el hecho, hermanos, de que estemos en alguna situación no quiere decir, hermanos, que Él deje de ser Dios, o que ahora, hermanos, nosotros tengamos el derecho de quejarnos. Consideremos, hermanos, inclusive a uno más grande que el apóstol Pablo, a uno más grande que David, nuestro propio Señor Jesucristo. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 12, por favor. Marcos capítulo 11, el versículo 12 y 13. El día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella otra vez, versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos.
Miren, hermanos, aquí el Señor incluso tuvo hambre y llegó y pudo sentir una decepción de esta higuera, hermanos. Pero aún así el propio Señor Jesucristo, el Creador, el Verbo hecho carne, pasó una necesidad, pasó necesidades. No tenía dónde recostar su cabeza, no tenía, hermanos, guarida fija, no tenía sustento. Incluso fue sustentado por aquellas hermanas que le servían de sus bienes mientras él y sus discípulos predicaban, mientras él andaba llevando su palabra, hablando y sanando a las personas. Tenía necesidad de que aquellas hermanas que habían salido de Galilea le servían de sus bienes, le preparaban tal vez el alimento y todas las cosas que ellos necesitaban. Hermanos, cuando vienen sobre nosotros tiempos extremos, necesitamos hablarle a nuestro corazón y decirle: Dios nos ama, el Señor no nos odia. Estos hombres no se quejaron. Incluso, hermanos, el apóstol Pablo, siendo encarcelado en una ocasión, allá estaba alabando a Dios con Silas en el calabozo de más adentro. Necesitamos, hermanos, guardar nuestro corazón en tiempos de necesidad extrema. Número 2, si hay necesidad extrema, hermanos, Dios nos ha dejado promesas. Guardemos nuestro corazón porque Dios nos ha dejado promesas, hermanos. Mire lo que dice Isaías capítulo 9 en el versículo 1, por favor. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está de angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí fueron invadidas, hermanos, por el rey de Asiria. Fueron saqueadas, fueron invadidas, fueron oprimidas, y Dios aún así, hermanos, le tenía una promesa para su pueblo. No habrá oscuridad para la que esté en angustia. Hay muchas promesas que Dios nos ha dado en tiempos de prueba. En el Salmo 34 dice la palabra de Dios, Salmo 34 versículo 9: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmos 33, 18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre, para darles vida en tiempo de hambre. Salmos 84, un poquito más adelante, versículo 11, hermanos. Salmos 84, 11. Porque el sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Romanos capítulo 8, versículo 32, un poquito más adelante también. Otra promesa tan tremenda que vemos en la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hebreos 13:5 dice también, Hebreos capítulo 13, versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué más queremos, hermanos? Teniendo promesas podemos decir, como dijo David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero nuestro corazón a veces es tan engañoso y tan perverso que a pesar de todo somos incrédulos, somos como el pueblo de Israel. Muchas veces que una y otra vez vieron la mano de Dios, vieron el favor de Dios, vieron cómo Dios los libró,
una y otra vez cuando los querían sacar de la tierra de Egipto, cuando los llevó a través del desierto. Y hermanos, el corazón del pueblo de Israel se endureció, se hizo empedernido. No creyeron las promesas de Dios. Note lo que dice el Salmo 78, versículo 19. Y hablaron mal contra Dios. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Hermanos, ellos dudaron de la providencia de Dios. Habiendo visto las señales, habiendo visto todo lo que Dios les había dado a su pueblo en Egipto, cómo los sacó, cómo los hizo pasar por el mar en seco, en ese mar rojo, hermanos. Y aún así tuvieron un corazón tan perverso. Y tú y yo no somos tan distintos al pueblo de Dios. No somos mejores que ellos. Muchas veces nos quejamos, vivimos quejándonos, y a pesar de que hemos visto la mano de Dios en diferentes tiempos. El Señor nunca los ha abandonado. El Señor a sus discípulos nunca les faltó nada, dice la palabra de Dios, los guardó hasta el fin. Les preguntó en una ocasión, ¿les faltó algo cuando los mandé? Y ellos dijeron, nada, Señor. ¿Por qué? Porque Él suple todo lo que necesita. Nunca nos ha dejado. Número 3, si hay necesidad extrema, piensa una cosa, podría ser peor. Podría ser peor. ¿Nos ha negado Dios las comodidades de esta vida? ¿Podría habernos Él negado a Cristo? ¿Podría habernos Él negado su comunión? ¿Podría haber negado Él su perdón? Pero Dios nos dio a Cristo. Hermanos, piensa esto, piensa cuántas personas en el mundo están viviendo en una completa infelicidad, algunos presos en las drogas y el alcohol, otros en una amargura total, hay quienes viven en las calles, hay quienes están desamparados, pero tenemos nosotros el consuelo de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 5. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios, hermanos, nos ha dado una riqueza. ¿Cuál es la riqueza? Nuestra fe. ¿Somos ricos en fe? Dios nos ha dado. La fe, hermanos, nos ha dado para que podamos salir de tribulaciones. Muchas personas pueden tener tantas cosas, pero viven una completa amargura en completa infelicidad. Nosotros tenemos el consuelo, la paz, tenemos el amor de Dios. Podemos, hermanos, disfrutar de ella. Note, hermanos, guarda tu corazón en tiempo de necesidad extrema. Número 4, porque todo puede mejorar pronto. Dios le dijo a su pueblo, hermanos, que no habría siempre oscuridad para ellos. Dios le iba a traer luz a su pueblo. Hermanos, si no hay nada en la despensa, y con esto, hermanos, guarda tu corazón pensando correctamente, todo puede mejorar pronto. Dice la Biblia, hermanos, que cada día trae su propio afán. Si no hay la despensa para mañana y tienes hoy, cada día dará su propio afán. Si no hay para mañana, es decir, ¿para qué nos vamos a preocupar? Si perdemos la luz, la mañana llegará, no necesitamos la luz eléctrica. Si no hay carro, puedo caminar, nos hará mejor para nuestra felicidad. No necesitamos. No, debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidarnos lo que pensamos, hermanos. Dice, hermanos, allá en Filipenses capítulo 4, hermanos, versículo 8.
Filipenses 4, versículo 8. Todo por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué, hermanos? En esto, pensad. Piensa, hermanos, que todo puede cambiar, todo puede mejorar prontamente. Si hay necesidad extremas, hermanos, hacemos bien en quejarnos contra nuestro Dios. Hacemos bien, hermanos, en cuestionar a Dios por nuestra vida. Le diré lo que realmente estamos diciendo cuando nosotros nos quejamos. Lo que le estamos diciendo a Dios es que a Dios no le preocupa nuestra situación, con nuestras quejas, con nuestro desánimo. Le estamos diciendo que a Dios no tiene de dónde suplir. Como el pueblo de Israel pensaron, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y Dios se la puso, hermanos. Le dio carne, hermanos, en el desierto. A una nación, no a unos cuantos, a una nación. Para Dios no hay nada imposible. Hacemos bien, hermanos, en que nosotros nos quejemos cuando hay necesidad. Estamos diciendo que Dios no tiene control de las cosas. Hacemos bien en quejarnos. Estamos diciendo Dios no tiene el control de las cosas. No está en control. Dios perdió el control de las cosas. Hermanos, a veces, como digo siempre, no me gustan cuando gente dice, ore por esta para que Dios tome control. Hermanos, eso hace ver como que Dios perdió el control. Dios nunca pierde el control, hermano. Ore por esa situación porque Dios tome control. ¿Cuándo Dios pierde el control de las cosas? Ni aún en esta pandemia Dios ha perdido el control. Ni aún en esta situación en que estamos viviendo. Necesitamos, hermanos, leer la Biblia. Note lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 11. Note lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy, ¿qué, hermanos? Misericordioso y compasivo. A pesar de que Job había perdido todo, y él sí estaba en una situación extrema, hermanos, en donde perdió todo, su familia, todo. Y Dios fue muy misericordioso, fue muy compasivo con Job. El Salmo 103, versículo 13 también. Salmo 103, versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cristo dijo, considerad las aves de los cielos que no trabajan ni hilan, y vuestro Padre celestial, ¿qué hace? Él que hace, las alimenta. Y si Él tiene cuidado de las aves, y si Él tiene cuidado de los lirios y los viste hermosos, ¿cuánto más de nosotros, hombres de poca fe? Ese es el problema. El problema está en nuestro corazón, que ha sido opacado y ha sido descuidado. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En tiempo de necesidad extrema, Dios quiere que le sigamos adorando. Dios quiere que le sigamos cantando. Dios quiere que le sigamos sirviendo. Dios quiere que sigamos ahí, alabando y sirviendo al Señor. Job lo dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Él no se corrió, Él no se dejó, Él no dudó. Número 7, hermanos, y por último, puede ser que tu necesidad sea como parte de un castigo o de disciplina. La Biblia dice que el Señor al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Puede que tu necesidad sea un castigo.
Puede ser que Dios está llamando la atención por algún pecado en tu vida. Puede ser que Dios está tratando de recordarte ciertas cosas que tú en tu holgura y en tu abundancia no te acuerdas. Y Dios te está llamando a juicio, te está llamando a que te examines a ti mismo. Dios nos llama a través de diferentes formas. Y la escasez es una de ellas. Tal vez Dios te está llamando y diciendo que regreses al camino de Dios, que regreses a la comunión con Él, que regreses a la iglesia, que busques a Él. Dios nos te está llamando. Es un castigo. Dios a veces nos castiga y nos quita. Como cuando el padre que va a castigar al hijo, ya no le pega, pero le va a castigar donde más le duele. Le va a quitar cosas, no va a salir a jugar, no va a andar, no va a ir a este lugar y le quita cosas. También es una disciplina para que ayudarnos a poder desarrollar más nuestra fe y no confiar tanto en las cosas que nosotros tenemos, en tu capacidad, en tus recursos, en tu fuerza, y que aprendas a depender más de Él y no de tu capacidad de hacer las cosas. Hermanos, dice la palabra de Dios: hubiera yo desmayado si no creyera que viera la bondad de Jehová. Guarda tu corazón en tiempo de crisis, en tiempo de necesidad extrema. Es importante, querido hermano, que tú y yo guardemos nuestro corazón para Dios. Si nada más las necesidades y los problemas han venido a tu vida y han opacado tu fe y han opacado tu caminar con Dios, es importante que ahora tú te arrepientas y te vuelvas a Él de todo tu corazón. Así como estamos con el rostro inclinado, los ojos cerrados, le invito a que ore en su casa, en su hogar, si nada más ha tenido un corazón que se ha desviado, un corazón que se ha amargado, un corazón que no ha buscado a Dios. Si usted ha vivido lejos de Dios todo este tiempo, todos estos años, creyendo que no necesita nada de Dios, es tiempo de que usted reconozca que sin Dios usted no es nada. Es tiempo de que usted reconozca que hay un problema en su vida y es el pecado que lo separa de Dios. Es tiempo de que usted venga pidiéndole al Señor que le perdone. La Biblia dice que Dios va a condenarle por sus pecados. Y si usted no ha confesado sus pecados a Dios, no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, usted está en serio problema. Si usted muere hoy, usted va a ir al infierno. Necesita pedirle a Cristo que venga a su corazón, que le salve, que entre en su corazón. Si usted nunca le ha pedido a Jesús que le salve, haga esta oración. Señor, reconozco que todo este tiempo he vivido lejos de ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido que me perdones. Sé que soy pecador, sé que he hecho muchas cosas que no te agradan. Y ahora en esta necesidad reconozco mi condición, porque antes no lo reconocía, porque antes pensaba que vivía, no necesitaba de ti. Me vuelvo de mis pecados, me arrepiento, te pido que me perdones y me salves. Gracias por enviar a tu Hijo para morir en la cruz y pagar por mis pecados. Recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Y el día que muera, confío en que me llevarás a tu presencia. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Hermanos, queremos nada más animarles a estar orando y seguir orando por esas transmisiones. Que Dios nos dé gracia y que Dios nos ayude a seguir adelante. Gracias por su sintonía y por estar al pendiente de las transmisiones. En minutos aquí a través del Zoom
vamos a poder compartir algunas acciones de gracias. Si Dios ha hecho algo en su vida y quiere nada más aprovechar la oportunidad a través del Zoom, vamos a abrir el espacio para que podamos compartir acciones de gracias.